Hola chicas y chicos, esperando que se encuentren muy bien en sus casas. Les comento que este nuevo video clase tiene como finalidad dar continuidad a los contenidos que ya veníamos trabajando de manera previa, que guardaba relación en cómo se manifestaron las ideas republicanas en el continente americano. En base a eso, vamos a continuar estudiando estos procesos, pero los vamos a aterrizar de manera local en la independencia de Chile, que fue un proceso que se extiende entre el año 1810 y el año 1818. ¿Ya? Comentarles que este video clase va a tener dos partes. La primera parte donde yo les voy a dar algunas directrices teóricas en cuanto al tema que vamos a trabajar. Y posterior a eso les voy a pasar a detallar la actividad que ustedes van a tener que realizar para el plan remoto que va entre la semana del 22 de junio al 26 de junio. ¿Ya? Vamos a partir entonces con el objetivo del video clase de hoy, el cual consiste principalmente en analizar los antecedentes y las etapas que marcaron la independencia de Chile. Ese es entonces principalmente el foco en el cual nosotros nos vamos a concentrar. Partiendo entonces por el objetivo, antes de eso sería bueno indagar en esta idea que yo les consideré acá, que es la de revolución burguesa, que es digamos, un concepto que fue acuñado por un historiador inglés, que es Eric Hobsbawm, el cual él señala que las revoluciones burguesas se dieron principalmente a partir de algunos sectores adinerados de la sociedad que se rebelaron contra el orden político, el orden social y económico, ya para poder en algunos casos establecerse en el poder o poder generar cambios que finalmente los incorporaran a ellos en el ámbito principalmente político. ¿Ya? Para el caso de nuestra independencia, podríamos eventualmente hablar de una revolución burguesa atendiendo a que los sectores que lideraron principalmente la independencia, que estaría encabezada por los criollos, ya estos sectores, si nosotros entramos en una caracterización más bien profunda de sus condiciones socioeconómicas, podríamos, concluir de que ellos sí pertenecen a un sector acomodado de la sociedad, que sí tuvieron la posibilidad de educarse, y esto obviamente que los lleva a poder viajar muchas veces, leer libros, contagiarse de las ideas de los procesos que están ocurriendo en Europa. Por lo tanto, podríamos hablar eventualmente de una revolución de tipo burguesa, ya con intereses de clase, principalmente el poder, ¿cierto? Poder acceder a cargos políticos. Recordemos que esta materia es de sexto básico, que los criollos, ¿cierto?, eran bastante discriminados al interior del continente por los españoles, debido a que ellos, a pesar de ser hijos de españoles, ellos habían nacido en América. Por lo tanto, esto los lleva a ser marginados de la actividad política, a ser relegados y no tener, digamos, una participación de tipo directa. Ellos poseen el poder económico, pero no tienen el poder político, por lo tanto necesitan hacerse de ese poder, y la forma va a ser a través de una revolución, entre comillas, porque para el caso nuestro no podríamos hablar directamente de una revolución, pero sí los procesos independentistas finalmente funcionan como coyunturas o quiebres que van a cambiar algunos asuntos en la época que nosotros estamos estudiando. Para fundamentar la idea de que las revoluciones, la idea de revolución burguesa, o que los procesos independentistas que se llevaron acá en América no siempre estuvieron liderados por el pueblo, yo consideré esta cita histórica, que es de Simon Collier del año 2005, se las voy a leer y voy a hacer un breve análisis para luego entrar de lleno a poder analizar algunos aspectos del proceso mismo.
dice, a pesar de que el pueblo, la gente, era constantemente evocado como un símbolo positivo en la política, esto nunca significó que los trabajadores pobres, los inquilinos y los trabajadores ocasionales del campo, los trabajadores del norte, los rotos, nombre genérico que se le da a los trabajadores urbanos, estuviesen incluidos en el sistema político. Los chilenos educados coexistían con ellos, pero no estaban mayormente interesados en ellos, ¿ya? Esa cita es bastante relevante para lo que yo acabo de mencionar, debido a que los criollos, liderando el proceso independentista y tratando un poco de buscar ese interés de clase, va a utilizar al pueblo más bien como un instrumento, que quiere decir, obviamente que coexiste con el pueblo, los utiliza para el momento de la guerra ya, para luchar por esta independencia que supuestamente va a beneficiar a todos por igual, pero una vez que se firma la independencia y que finalmente ellos logran conseguir el poder político, el pueblo queda en el olvido, y eso es algo sumamente importante. El pueblo va a volver, digamos, al imaginario colectivo, o a tener una posición al interior del Estado recién a finales del siglo XIX y a inicios del siglo XX, que eso se va a comenzar a materializar en protestas, en huelgas y en demandas que poco a poco le van a hacer un espacio, digamos, al pueblo al interior del Estado chileno. Pero todo lo que ocurre antes de ese tiempo es, digamos, un poder que está muy afianzado entre ciertas clases ya y sectores que pertenecen a un mismo poder político. Por lo tanto, el pueblo no tiene un mayor espacio, digamos, en este país que se acaba de independizar. Y eso va a significar, una serie de cuestionamientos al interior del Estado chileno, ya un Estado que finalmente se construyó bajo los intereses de una cierta clase, ya, y eso es sumamente importante. Luego de eso, yo les puse acá un esquema. Ahí sí. Un esquema que habla sobre el proceso de la independencia de Chile. Nosotros en la clase anterior comentamos que los procesos independentistas que se llevaron acá en América estuvieron influenciados por causas internas y también causas de tipo externas, ¿ya? Para el caso de las externas, nosotros mencionamos la Ilustración como movimiento intelectual, la independencia de Estados Unidos y la posterior Revolución Francesa. Sin embargo, también llegamos a la conclusión que hubo bastantes factores internos, tanto del continente como a nivel local, que potenciaron este afán independentista. Y eso vino dado principalmente por el descontento económico. Recordemos que las reformas borbónicas y las aperturas de algunas rutas acá en América arruinaron el mercado local, y eso obviamente que significó el motivo de descontento por parte de algunos sectores, principalmente artesanos, ¿cierto? Y personas que practicaban algunos oficios que no pudieron competir con el mercado exterior. Luego tenemos la exclusión política, que viene dada principalmente por la participación de los criollos en los círculos políticos de la época. Y por último, la identidad nacional, que tiene que ver con el reconocerse parte de una tierra, el compartir una cultura, que quiere decir cómo se exalta el concepto de nación en este proceso, ya reconocerse como una nación, para posteriormente iniciar un proceso de independencia. En el desarrollo están las etapas de la independencia, que serían la patria vieja, la reconquista y la patria nueva, ya que son algunas etapas que yo les voy a pasar a detallar en la siguiente diapositiva. Y por último tenemos las consecuencias, que serían directamente relacionadas al proceso de la independencia, que tiene que ver con firmar el acta del año 1818 y posteriormente iniciar la vida republicana, que quiere decir que Chile se organice políticamente como un Estado y que obviamente eso lo lleve a ser reconocido a nivel mundial, no tan solo en el escenario político, sino que también en el escenario económico. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Esos son los principales desafíos que va a presentar Chile al organizarse, ¿cierto?, como una nación. Eso va a significar también una serie de conflictos entre los círculos de poder político que van a luchar, ¿cierto?, por poder dar vida a este Estado republicano que está recién naciendo. Y por último, tenemos acá las etapas
que son tres, que serían la Patria Vieja, la Reconquista y la Patria Nueva, que se extienden entre el año 1810 y 1823, donde acá yo les señalo en la diapositiva algunos aspectos importantes que ustedes debiesen manejar de cada una de estas etapas. Por ejemplo, en la Patria Vieja tenemos el desarrollo ya de gobiernos autónomos, una vez cierto que se organiza la primera Junta Nacional de Gobierno presidida por Mateo de Toro y Zambrano. Tenemos las primeras o incipientes reglamentos constitucionales ya y de algunas reformas que se van a llevar a cabo durante este periodo, ya como por ejemplo la libertad de vientres, el primer reglamento constitucional, el que Chile fundara o tuviera, digamos, un Congreso Nacional en el año 1811 de mano de José Miguel Carrera, el funcionamiento del primer periódico chileno que fue La Aurora de Chile y también el nacimiento de los primeros símbolos patrios como fueron la bandera y el escudo, que nace durante la Patria Vieja y que da las primeras, digamos, nociones de lo que vamos a hacer nosotros como nación. Luego, en un segundo periodo, entre 1814 y 1817, tenemos el periodo de la Reconquista, que parte con el desastre de Rancagua y finaliza con la batalla de Chacabuco. Este periodo está fuertemente marcado por tal como se llama el periodo Reconquista. Los españoles van a retomar el poder y van a dejar en el olvido todas las reformas que se han llevado a cabo durante la Patria Vieja, ¿ya? Y eso va a significar una nueva reorganización para lo que va a ser la parte final, ¿cierto?, del periodo de este proceso independentista, que está marcado por la Patria Vieja, donde de manera paulatina se comienzan, ¿cierto?, a expulsar a los españoles, ¿ya? Y finalmente se logra firmar la independencia en el año 1818, ya dando paso a este periodo que se extiende hasta el año 1823, que finaliza con la abdicación o renuncia al poder por parte de Bernardo O'Higgins. Eso entonces en materia teórica general para poder adentrarlos a la actividad que ustedes van a tener que realizar durante esta semana, que corresponde a un análisis de fuentes históricas, donde ustedes van a tener que leer de manera comprensiva cada una de las visiones que se presentan de la independencia de Chile, con la finalidad que ustedes puedan identificar cuáles serían los factores que finalmente contribuyeron a que este proceso se llevara a cabo. Son 4 lecturas, ¿ya?, donde finalmente se busca retratar algunos de los factores que influyen en este proceso. En la pregunta número 1 dice, ¿qué lugar toma el pueblo una vez que es tomado en prisión el rey Fernando VII? ¿Con qué principio liberal podríamos relacionar la posición que toma el pueblo? Todo eso ustedes lo pueden obtener a partir del documento número 1, que es de Jaime Eizaguirre, en el Ideario y Ruta de la Emancipación Chilena. Luego tenemos en la segunda pregunta, de acuerdo al documento número 1 y número 2, ¿cuáles fueron las causas determinantes para iniciar el proceso independentista en Chile? Fundamenta tu respuesta. Ahí, de acuerdo a los 2 documentos, ustedes entonces los leen y pueden extraer o identificar las causas que señalan los autores que fueron determinantes para iniciar el proceso, ¿ya? En la pregunta número 3 dice, de acuerdo al documento número 2, ¿cómo debiera ser el espacio político en este nuevo Chile? Y ahí el autor es bastante crítico porque él dice que finalmente, una vez que nos independicemos, obviamente que vamos a tener que forjar este Estado republicano, y él ahí nos presenta algunas ideas que supuestamente el país debiese haber tomado durante ese periodo, ¿ya? Atendiendo, ¿cierto?, que veníamos recién de años, ¿cierto?, donde fuimos colonia de los españoles. En la número 4 dice, de acuerdo al documento número 3, ¿cuál es el mensaje que quiere entregar la persona que lo escribe? Fundamenta tu respuesta. Ahí entonces, en base al texto, ustedes ustedes mismos deducen, digamos, cuál es el mensaje que quiere entregar la persona que está escribiendo este documento, ¿ya? En el número 5 dice, en base a los documentos número 3 y número 4,
¿Qué diferencias se pueden apreciar entre los autores respecto a la caracterización que ambos realizan sobre los criollos? Ahí en el documento 3 y 4 hay dos miradas diametralmente distintas en relación a los criollos como sector. Entonces ahí ustedes lo que deben hacer es identificar esa diferencia y redactarla, ¿ya? En la número 6 dice, de acuerdo a todos los documentos leídos, elige dos frases o ideas que guardan relación con el concepto de república. Recuerden que la base de los contenidos que nosotros estamos trabajando actualmente guarda relación con el concepto de república. Por lo tanto, ustedes lo que tienen que hacer es identificar alguna idea que aparezca acá en alguno de los documentos que según ustedes tenga relación con el concepto de república. Si ustedes no recuerdan qué era la república, yo les recomiendo que vayan al video anterior donde nuevamente volvimos a reforzar el concepto con la intención de que ustedes pudiesen, digamos, internalizarlo como concepto político. ¿Ya? En base a eso, entonces, yo los dejo invitados para que realicen la actividad. Recuerden que hay plazo hasta el 26 de junio para poder enviarla. Cualquier duda o consulta me pueden escribir a mi correo electrónico o también se pueden contactar a través del Instagram que está habilitado, que es @profesora.maribel, donde pueden acceder no solo a contactarse conmigo, sino que también al material semanal que se está subiendo. ¿Ya? Que estén muy bien y nos vemos en una próxima oportunidad.